Esto es un poco de lo que voy a hablar, es muy resumido y habrá algunas cosas que las pase muy rápido por alto, ¿vale? Entonces, un poco sobre qué es la hematología para introducirlo, qué son las patologías hematológicas, decir que la sangre se produce en los huesos del cuerpo y se produce en las áreas que están aquí en rojo en el paciente adulto, y que hay otras áreas que intervienen en la formación de la sangre, como son los ganglios linfáticos o el timo. Son sitios donde la sangre madura para luego salir, pues eso, a la circulación sanguínea o a la circulación linfática y dar lugar a sus funciones. Entonces, esto es un esquema como de cómo madura la sangre desde las células madre hasta las células que encontramos en la sangre periférica de manera normal, y las funciones principales de la sangre, que son una función defensiva, como son los glóbulos blancos, que eran los policías en la serie que todos conocemos, los anticuerpos, las plaquetas, que sirven para taponar las heridas, y los glóbulos rojos, que sirven para transportar el oxígeno. Y todo esto sucede en la médula ósea y en los ganglios linfáticos, es donde se produce toda la maduración de la sangre hasta que tenemos las células normales en la sangre o en los ganglios linfáticos. Entonces, en función de dónde se produzcan las mutaciones o dónde se produzcan las alteraciones en la sangre, tenemos distintas patologías. Unas son las de línea mieloide, que son las que afectarían a la parte más de la derecha, y otras son las de línea linfoide. Y así, en resumen, en línea mieloide pues encontraríamos leucemias mieloides agudas, síndromes mieloidisplásicos, que son como un estadio previo a una leucemia en algunos casos, luego neoplasias mieloproliferativas crónicas, que es leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis, y en línea linfoide pues leucemias linfoides agudas, leucemia linfática crónica, linfomas, mieloma múltiple y otras gamopatías que se asocian al mieloma. Dentro de los tratamientos en hematología, esto es de manera general para las patologías malignas, decir que en hematología no usamos la cirugía porque son células que afectan a la sangre, afectan a los sistemas circulatorios, con lo cual no tenemos nada que quitar, y que utilizamos quimioterapia convencional más o menos inmunoterapia, quimioterapia oral con fármacos diana que se dirigen hacia mutaciones específicas. Utilizamos también el trasplante de médula, que puede ser autólogo de la propia persona o alogénico de otra persona hacia el receptor, y luego tratamientos experimentales dentro de ensayo clínico o tratamientos novedosos, que es un poco de lo que yo quería hablaros. Habrá algunas cosas que las pasen un poco más por encima porque me han dicho habla de las CAR-T, y hablo de las CAR-T, pero me centraré también un poco más en eso ahora que me lo han dicho. Vale, es decir que actualmente en el Hospital Clínico y asociado al INCLIVA hay 29 ensayos clínicos abiertos en hematología, o sea, 29 ensayos donde se están incluyendo pacientes. Y decir que en línea mieloide, en leucemias agudas y síndromes mieloidisplásicos, los tratamientos convencionales para pacientes menores de 70 años son una quimioterapia estándar más o menos un trasplante alogénico. Luego, pacientes mayores de 70 años son fármacos adaptados a la edad, como son la azacitidina, la decitabina, y tratamiento de soporte, tratamiento transfusional, y que tenemos actualmente ensayos clínicos abiertos en estas patologías, como es en pacientes con leucemia con un tipo de mutación, que es la FLT3, que es una mutación de mal pronóstico que requiere un trasplante alogénico, pues se asocia a un fármaco nuevo que es el quizartinib, que se asocia durante los tratamientos de quimioterapia y después del trasplante. Y luego en pacientes mayores, pues la asociación de un fármaco que es el pevonedistat a la azacitidina, que es el tratamiento así convencional. Todo esto pues parece que va a dar pues muy buenos resultados en este tipo de pacientes. Luego, en leucemia linfoblástica aguda, hablando más de línea linfoide, hay un tipo de leucemia que es la leucemia linfoblástica aguda, para que nos entendamos, como la que se asocia más a los niños, ¿vale? Pero también se da en pacientes adultos. Hay un tipo de leucemia que tiene una alteración genética, que es el cromosoma Filadelfia, y que se asocia a peor pronóstico, y actualmente se trata siempre con quimioterapia estándar más un fármaco oral y un trasplante. Bueno,
Pues actualmente tenemos abierto un ensayo clínico que lo que cambia es ese fármaco oral por un tratamiento que es mucho más potente, que incluso en algunos ensayos en Estados Unidos hablan incluso de que se podría ahorrar el trasplante. Eso es una cosa que ahora mismo no estamos haciendo todavía en España, pero bueno, habrá que ver los resultados con este fármaco en esta patología que es tan grave que quizás pues en un futuro realmente suponga una curación más temprana de esta enfermedad. Y luego para pacientes que recaen a la leucemia o en pacientes ancianos, un tratamiento que se llama idelalisib. ¿Vale? En línea linfoide, hablando un poco de linfomas, hablo de los linfomas no Hodgkin, que son todos los que están ahí apuntados. Generalmente se tratan con quimioterapia e inmunoterapia, y cuando no responden pues se trata con otras líneas de quimioterapia y con inmunoterapia, trasplante autólogo, trasplante alogénico, pues lo que vaya surgiendo en función de cada paciente. Entonces, aunque esto no lo he nombrado, hay distintas fases en la formación de un fármaco. Entonces, primero se hace la investigación a nivel del laboratorio y luego ya se emplea en pacientes. Entonces, la primera fase en la que se usa un fármaco es la fase 1, que es cuando se utiliza por primera vez el fármaco en pacientes. Y son poquitos pacientes, muy seleccionados, normalmente pacientes que han recibido muchos tipos de tratamiento y que habitualmente no tienen otras alternativas que estén probadas. Entonces, actualmente en el Hospital Clínico sí que tenemos un único ensayo en fase 1 en linfomas, que es para pacientes que ya han recaído a otras líneas de tratamiento y que no tienen otra opción terapéutica, que es un ensayo clínico en fase 1 que no está abierto en muchos hospitales de España. Hay poquitos donde esté abierto, y que combina una serie de fármacos más el fármaco de ensayo. Bueno, todavía esto está por ver porque son muchos años los que lleva el aprobar un fármaco, pero siempre cualquier investigación pues es prometedora. Y por último, antes de hablar de las CARs, decir que como hemos visto hay muchos tratamientos, tanto en leucemia como en linfoma, que acaban al final en un trasplante, y en un trasplante alogénico. El trasplante alogénico es el que implica que una persona dona médula a otra. Y hay ensayos clínicos abiertos también en nuestro hospital que sirven para prevenir la enfermedad injerto contrarreceptor, que es como el rechazo que se produce por el trasplante, ensayos clínicos para tratamiento de infecciones por virus que pueden ser muy graves en este tipo de pacientes, como el citomegalovirus, y ensayos clínicos para pacientes en los que se tarda en producir la sangre, como es un tratamiento que sirve pues eso, para favorecer que se produzca la sangre con la médula nueva. Y ahora sí, hablo de las CARs, ¿vale? Si no habéis oído hablar de las CAR T-cell todavía, seguramente vayáis a oírlo, porque ya está saliendo en la prensa general, es una cosa que se va a salir pues para la población general. O sea, no es una cosa que nosotros sepamos y vosotros no, como a lo mejor los ensayos clínicos y todo esto. Esto es una cosa que es novedosa, pero que muy esperanzadora. Entonces, ¿en qué consiste la terapia CAR T-cell? Lo que consiste es que hay células tumorales, especialmente hablo de leucemia linfoblástica B y de linfomas B, que tienen en su superficie un receptor que es el CD19, y la terapia CAR consiste en que se extraen células al paciente, se infectan con un virus que tiene una sustancia que va contra ese receptor y ataca a las propias células tumorales. Es decir, con las células de un mismo paciente atacamos a su propio cáncer, su propia leucemia o su propio linfoma. Entonces, este es un poco el recorrido que se hace. Se extraen las células del paciente, se seleccionan los glóbulos blancos, los linfocitos T, se cultivan y se infectan con ese virus para que pueda atacar sus propias células. Este procedimiento es un procedimiento largo que dura pues casi en torno a un mes entre unas cosas y otras, y que ahora mismo, aunque hay algunos sitios donde la producción de las células se hace en España, generalmente se está haciendo fuera de España. La producción de las células generalmente se está haciendo en Estados Unidos. Mandan las células a Estados Unidos y luego nos las vuelven a mandar, y se infunden al paciente como si fuera una transfusión o como si fuera un fármaco, y ya se espera a que esas propias células modificadas del paciente ataquen a su linfoma, su leucemia y otros tipos de cáncer en los que está ahora mismo en experimentación, pero ahora mismo aprobado en leucemia y en linfoma es donde está incluso fuera de ensayo clínico. Decir que ahora mismo, es que salió el otro día más en la en periódicos normales, se acaba de aprobar tanto para el Hospital Clínico de Valencia
como para la fe dentro de una serie de centros españoles que no son tantos la infusión de las Carticel, ¿vale? Que hasta el momento se estaba haciendo generalmente dentro del ensayo clínico y los centros que más lo estaban aplicando en España era en Barcelona, pero ahora se han abierto una serie de centros en España y entre otros en la Comunidad Valenciana la fe y el clínico, ¿vale? Esto es una, ya casi para terminar, esto es una portada de la revista Time del año 2001 en el que se hablaba de cuál era, pues que habían descubierto como la munición para curar pues el cáncer y que esas eran las balas. Las balas es un tratamiento que se llama imatinib, que se llamaba Glivec y que, esto es para hablar un poco de la importancia de la investigación y que supuso un cambio radical en un tipo de enfermedad que es la leucemia mieloide crónica. Si no conocéis mucho de cómo funciona la curva de supervivencia, generalmente pues las curvas de supervivencia van bajando un poco según la edad, ¿no? Pues cuando uno llega a los 100 años pues generalmente ya no está vivo. Entonces en los pacientes con leucemia mieloide crónica lo que sucedía es que normalmente a los 6 años del diagnóstico era una enfermedad incurable en la que prácticamente pues todos los pacientes acababan falleciendo en un periodo muy corto de tiempo. Y una persona investigó sobre un fármaco que va dirigido específicamente contra una mutación que cambió radicalmente el pronóstico de esta enfermedad, de tal manera que en la actualidad los pacientes con leucemia mieloide crónica tienen una curva de supervivencia superponible a la de la población general, es decir, viven lo mismo que una persona que no tenga la enfermedad. Y esto es por un fármaco que se toma vía oral y el cambio ha sido en una cuestión de 18 años y es por hablar un poco de la importancia de la investigación. En cuanto a las Carticel, por hablar finalmente de ello, está Emily Whitehead, que es la primera paciente que se trató, que es una paciente que se diagnosticó de una leucemia linfoblástica en la infancia con 5 años en el 2010, que no respondía a ningún tratamiento, incluso no llegó a poder trasplantarse. Cuando realmente pues estaban dando la situación bastante por perdida, el doctor Jung en Filadelfia dijo de probar con la terapia CAR, que es lo que he comentado antes, que era absolutamente experimental, que no se había probado nunca y que finalmente, esto es 5 años después, la misma paciente curada de una leucemia que daban por perdida y que actualmente pues está curada. Y tanto eso para leucemia como para linfomas es para lo que se está empleando. Y esta forma parte de la página web de la fundación de esta chica, de Emily, que dice que nadie pelea solo. Entonces, en definitiva, realmente la lucha contra el cáncer y la lucha en la investigación contra el cáncer no es solo la lucha de los pacientes, no es solo la lucha de los familiares, de los investigadores, es una lucha de toda la sociedad y pues me alegro de estar aquí con vosotros, con una asociación que apuesta también por la investigación y que al final pues este es el camino realmente para acabar con las enfermedades oncomatológicas.